y lo lleves a cabo en tu vida. Ese es lo enriquecedor. Y si no conoces al Señor como Él quiere que lo conozcas, no como oyes que algunos creen que lo conocen, no, como lo dice la palabra, porque creemos que este libro es la palabra de Dios inspirada por Él, dejada al hombre para que hacer de él un hijo, no una criatura. Criaturas, todos son criaturas de Dios, pero hijos solo los que creen en Él, solo los que creen en Él, como Él lo dice, no como un hombre lo dice, como Él lo dijo en su palabra. Y ese nombre se llama Jesucristo. Ese es el único nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Y como se lo decía una hermana, ¿salvos de qué? De la ira de Dios. De la ira de Dios. Porque creemos en un cielo y en un infierno. Creemos en Dios, pero también creemos que Satanás existe. Creemos en el bien, pero también creemos en el mal. Y la paga del pecado, muerte eterna. No la muerte que vemos ahí bajando al ser humano. Es la muerte que le conoce como la muerte segunda, donde ya no hay reversa. Es eterna esa muerte y es de sufrimiento, de dolor, de crujir de dientes para los que rechazaron el nombre del Señor. Pero para aquellos que creyeron y su nombre fue escrito en el libro de la vida, y cuando ese libro fue abierto y los que se encontraban ahí fueron salvos, fueron pasados al gozo del Señor. Y entonces hoy les traigo esto que Dios puso en mi corazón, y espero evidentemente que se escuche la voz del Señor, no que se escuche mi voz, que se escuche la voz del Señor. Todos queremos que nos vaya bien, ¿no es cierto? Todos, sin duda, todos. Pero el que nos vaya bien, también hay un enfoque. Dios tiene un enfoque para que te vaya bien. Y justamente por eso le puse esta lección de Daniel 1. 3 pasos para que te vaya bien. 3 pasos, son pocos, ¿no? 3 pasos para que te vaya bien. Y vamos a ir leyendo conforme vayamos avanzando, Daniel, para no tardarnos más y enfocarnos, ¿no? Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿cuál es el secreto para triunfar en esta vida? ¿Cuál es el camino que toman las personas que tienen éxito en este mundo, ¿no? Porque vemos muchas personas, ¿no? Muchos magnates llenos de dinero, de propiedades, de poder, dinero, fortuna, fama, placer. ¿Cuál es la receta para alcanzarlos? Podríamos preguntarnos, ¿no? Quizá alguna vez hemos pensado qué camino tomar para alcanzar estas cosas. ¿Cómo llegar a ser uno de estos grandes ganadores? ¿No? ¿Cómo llegar a ser? ¿Cómo le hizo? ¿No? Vemos que alguien va a prosperar. ¿Cómo le hiciste? ¿No? Y bueno, vamos a empezar. Dice ahí el Señor en el primer capítulo de Daniel, versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y bueno, dice algo que nos puede llamar la atención. Dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim. Joacim era un rey de Jerusalén, uno de los últimos, si no es que el último, ¿verdad? Pero hay algo que en términos de guerra se podría en aquel entonces tomar como su Dios es mejor que el Dios que perdió. Como que la guerra era entre dioses, ¿no? Y entonces el pueblo conquistado se decía, no, pues es que su Dios no es tan bueno como el nuestro, ¿no? Porque nosotros ganamos. Sin embargo, la Escritura por algo dice eso. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim. ¿A quién le entregó? ¿A qué rey le entregó Dios? Nada más para hacer un poquito de memoria. ¿A qué rey le entregó Dios a su pueblo? A Nabucodonosor. Y ese Nabucodonosor era rey de los babilonios o los caldeos, ¿verdad? Un imperio impresionante.
cosas hermosas. Para que usted lo investigue, hay una reconstrucción real, no es una remodelación, es una reconstrucción de una de las puertas de Babilonia. Está en uno de los museos allá en Alemania. Una puerta preciosa, usted la ve ya en real. Obviamente yo la he visto en video, no he ido allá, pero hay un video que pasan de ese museo y de la puerta. Es una puerta majestuosa. Imagínense, de esas puertas tenía Nabucodonosor, eran 8 puertas. Era de un grosor de más de 8 metros. Imagínense una puerta de 8 metros de grosor. O sea, no es de que, sí, pues pasa la puerta, no 15 centímetros y listo. No, era de 8 metros. De 8 metros y tenía una extensión. Hagan de cuenta que era este cuarto, el exterior, una muralla exterior, y después había una muralla interior, y aparte usted podía caminar entre murallas, y esa era una barrera inexpugnable. Fíjese, inexpugnable, y muchos años después cayó con una gran facilidad, porque Dios, así como dijo de su pueblo que lo había entregado en manos de Nabucodonosor, a Nabucodonosor, bueno, no a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor ya había muerto, pero entregó al hijo de Nabucodonosor a los medos persas. En una noche fue conquistada Babilonia, en una noche, este gran imperio, en una noche cayó, sin derramamiento de sangre, sin derramamiento de sangre, en una noche. Vamos, para que vean cómo Dios, a quien quiere, quita, y a quien quiere, pone. Entonces, lo que yo quiero resaltarles en este punto es que pareciera como que el pueblo de Israel había sido maniatado y su Dios con él, pero sin embargo la Escritura nos deja claro, el Señor entregó en sus manos a Nabucodonosor, a su pueblo. Y entonces Nabucodonosor, lejos de ser un conquistador, se convierte en un instrumento de Dios para los fines de Dios. Pero lo más triste es esto, hermanos, que Dios utiliza gente de fuera para disciplinar a su pueblo por lo que había hecho. Eso es lo más triste. Eso es lo más triste, que a veces Dios usa circunstancias y personas externas a nosotros. ¿Para qué? Para disciplinarnos. Y entonces, a Dios nadie se lo pone. Él lleva sus propósitos en tu vida a pesar de ti mismo. ¿Se acuerdan que dice la Escritura que Dios va a hacer de nosotros hombres y mujeres perfectos? A la altura del varón perfecto. Ese propósito lo va a llevar a cabo, te guste o no, porque ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Punto. No, Señor, que no me gusta la marquita que me estás dejando aquí. No te estoy preguntando, no te estoy consultando, te la estoy haciendo porque te estoy creando a mi imagen y a mi semejanza. Y entonces, hoy hablamos de un personaje, de un hombre que superó, fíjense, 2 imperios. Superó 2 imperios. Él vivió, se dice que más de 80 años. Y entonces, ¿cómo se liga con Nabucodonosor? Nabucodonosor hace 3 incursiones a Jerusalén, 3 incursiones para capturar la ciudad. La primera es en el 605 a.C. En esa se va Daniel, son deportados y en esa sale Daniel. La segunda, que es en el 597, hay otra incursión y se va cautivo Ezequiel, y Jerusalén cae en el 586. Entonces, estos 2 personajes que hemos visto, que hemos leído, Ezequiel, Daniel, y también Jeremías, con Habacuc y Sofonías, están relacionados en esta época, profetizando en esta época. Pero Ezequiel estaba con los exiliados en Jerusalén. Ezequiel se queda en Jerusalén. Daniel es llevado, fíjense cómo Dios tiene sus planes. Daniel, Dios lo incrusta en la corte
del rey Nabucodonosor. Ahorita lo vamos a ver, para dar testimonio de Dios, ¿no? Y entonces vemos cómo el Señor va a mandar mensajeros a todos los hombres para que escuchen de las proezas de él. Entonces, imagínense a un muchacho entre 15 y 20 años. Ese era Daniel. Entre 15 y 20 años, para que los jóvenes no digan que como son jóvenes, el Señor no los puede utilizar. Y los grandes, digamos que por grandes el Señor no nos tiene nada, claro que sí. Entonces, imagínense ese muchacho de 15 a 20 años. Nabucodonosor agarra y dice, ¿sabes qué? Toda la nobleza, toda la realeza, cautivos. Imagínense ustedes, después de estar, ¿no? Dormir con almohada de ¿cómo se dice? De esas almohadas de pluma de ganso. Ir con esposas en los pies, en las manos, atado y llevado a otro pueblo desconocido, con una lengua desconocida, con costumbres desconocidas, con dioses desconocidos. Ese era el entorno de Daniel, del que fue sacado. Fue sacado de su comodidad y dice, ahora vas a estar aquí. Y entonces podríamos pensar, bueno, pues es que ¿qué le podía deparar a los exiliados? No me digan que fama y fortuna, no me digan que comodidades, no me digan que gratificaciones. A un exiliado era tratado como un esclavo y peor. Como esclavo y peor. Entonces podríamos decir, Daniel estaba rodeado de cosas en contra en su vida, igual que todos los exiliados. ¿Cuántas veces no te has sentido así en tu vida? Que tienes todo en contra, que las cosas que te están sucediendo es como tenerlas en contra, que las personas están en tu contra, que las cosas no te van bien. Pues este hombre estaba así, exactamente, y por eso me gusta la vida de Daniel, porque es una vida de desventaja. No presenta una vida llena de opulencias y comodidades, es una vida llena de desventaja. Y de repente, cuando todo es sombrío, todo es triste y todo es desolador, cuando todo parece estar en tu contra, cuando parece que no hay salida, se abre una oportunidad inesperada. Se abre una oportunidad inesperada. Y el rey solicita jóvenes para estar en el palacio y fungir como consejeros. ¿Qué podríamos haber pensado de Daniel en ese momento? ¡Ay, Daniel, ahora sí te vas a la grande, ¿no? Ahora sí te va a ir bien ahí al lado de Nabucodonosor, ¿no? ¿No nos ha pasado así? Que incluso nosotros pensamos que se abre una puerta y fíjense, eso de las puertas es interesante. Nos deja pensando, ¿será que esa puerta que se abre, que aparentemente Dios me la está abriendo, es la correcta? Ustedes pensarán, ¿todas las puertas que se abren son las que Dios quiere abrir? Esta puerta tenía algo interesante, ¿eh? Y es algo tan interesante que se manifiesta en nuestras vidas y muchas veces, ¿saben qué? Entramos por la puerta equivocada. Entramos por la puerta equivocada. Pero vamos adelante. Entonces, les decía yo que el rey solicita jóvenes para estar con él, para estar de consejeros, para estar cercanos a él. Y entonces, Daniel, porque el rey pone ciertos parámetros para esa gente, ¿no? Que fuera educada, que tuviera cultura, que fueran guapos, etcétera, 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 ¿no? Pues el Señor pone a Daniel en ese grupo, en ese grupito, ahí lo mete, ¿no? Y entonces, les decía yo, podríamos decir a Daniel, ahora sí te sacaste la lotería, vas a palacio. Y dice Daniel, capítulo 1, versículo 4 y 5, y le mandó que les enseñara, o sea, Nabucodonosor manda que se les enseñase la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. ¿Qué pasó? ¿Qué tendrían que hacer estos jóvenes?
Bueno, pues te me vas a un curso, ¿verdad? Intensivo ahí a Interlingua, ¿verdad? De 3 años para aprender la lengua de los caldeos, y aparte de todo te vas a la facultad de historia aquí de los caldeos para que seas entrenado por 3 años. Y al término de los cuales se va a ver tu progreso, se va a ver tu aptitud, ¿no? Y entonces ya la puerta como que se abrió, ya empieza a mostrar ciertas características. La oportunidad que se abrió ya empieza a mostrar ciertas características. Bueno, podemos pensar, bueno, pues que Daniel fuera a aprender un idioma, pues es como si aprendieras hoy aquí inglés, ¿no? Aprendes a hablarlo y aprendes a escribirlo. ¿Qué problema puede haber? Aprendemos historia universal de otros pueblos, ¿no? ¿Qué problema puede haber? Listo, pero aparte de todo, el rey dice, a estos mis muchachitos les vas a dar de lo que yo como y de lo que yo bebo. Ay, de los manjares, una versión dice de los manjares del rey. O sea, de lo mismo que comía el rey, tú vas a ser convidado. Ah, caray, no, hombre, pues ahora sí, Daniel, vas a estar bien nutrido, ¿no? Qué penurias, qué falta de comer, nada de hambre, ¿no? Ahora sí vas a estar, pero rebosante. Y entonces, si observamos la situación con ligereza, podríamos decir, bueno, Daniel ya la tiene ganada. Ya la tiene ganada. Y entonces en el versículo 7 del capítulo 1 de Daniel dice, y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. Ah, caray. Nuevos nombres, o sea, ya no te llamas A, ahora te llamas Z, ¿no? Y ahora ya no te llamas I, te llamas C. A Daniel le puso Belsasar, y había otros acompañantes igual judíos con él, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego, ¿no? Por ahí ya empiezan hay una variante, 3 jóvenes más ahí son relacionados. Y todos estos nombres que se les pusieron a ellos, están relacionados con los dioses, estaban relacionados con los dioses de los caldeos, de los babilonios. Todos absolutamente. No los voy a decir porque si no invertimos más tiempo ahí. Cuando usted tenga chance, vea qué significa cada nombre, ¿no? Y entonces, esa puerta que se abrió, ¿verdad? Esa oportunidad que se abrió para Daniel, ya vamos a decirlo así, y 3 más de sus compatriotas, ya comienza a mostrar su lado oscuro, ¿no? Su lado oscuro. ¿Por qué? Porque son entrenados para olvidar de dónde venían. Son entrenados para hacerles lo que se conoce como un lavado de cerebro y venderles la idea de no, tu Dios Yahvé no es tan imponente como nuestro Dios Marduk, así se llamaba uno de el Dios más prominente de los caldeos, ¿verdad? Marduk, no es como él. Y entonces precisamente por eso tú tienes que vender, tú nos tienes que dar ese olvido. Olvídate de tu Dios, olvídate de tu cultura y sométete al Dios más poderoso. Y sométete al Dios más poderoso. O sea, danos tu lealtad, danos tu fidelidad. ¿Qué les parece? ¿Ustedes lo harían? Y piénsenlo, Y piénsenlo, porque las puertas que se abren así nos llaman la atención, Imagínense ustedes en una situación, imaginémonos en una situación de desventaja, ¿no? Imaginémonos sin empleo, imaginémonos en una enfermedad, imaginémonos en una situación complicada. Y alguien llega y nos dice, yo te voy a ayudar, pero a cambio me tienes que dar tu fidelidad. Algo tienes que dar a cambio. ¿Qué pensarían? ¿Sabes? Te vas a encontrar, se abre la puerta, es un empleo, pero ¿qué crees?
ese empleo te demanda los domingos, ese empleo no te da tiempo para venir a orar, para venir a alabar, para venir a oración, para venir a estudiar la Escritura. Les pregunto, les pregunto, ¿ustedes creen que esa puerta es la que Dios te está abriendo? O sea, un Dios que quiere que se acerque a ti y te aleja de Él. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo, Dios? O sea, me estás alejando de ti. Entonces ya tengo permiso para alejarme, ¿no? Rápido uno la capta y no, el Señor está hablando que me aleje de Él. ¿Se dan cuenta cómo lo que brilla no siempre es oro? Allá detrás hay algo. Hay algo. Y entonces, ahí está ese versículo primordial. Daniel 1:8 dice, y propuso Daniel en su corazón no contaminarse. 3 cosas. ¿Por qué? Daniel, ¿por qué haces eso? Daniel, si ya estabas ahí, si ya la tenías ganada con Nabucodonosor, nada más era cuestión de que 3 años, al cabo de 3 años más te presentas con el rey, pero mientras tú ya tienes de comer, ya tienes tus gastos solucionados, porque pues el rey te iba a solventar. ¿Qué estás haciendo, Daniel? Sales con esto. Y propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ahí hubo un alto. Dijo el nombre, pues bueno, el nombre yo sé cómo me llamo, ¿no? Dijo Daniel. El idioma, pues bueno, pues es como cultura general. Pero comer de lo que viene ofrendado a los ídolos, y cuando Dios en Levítico 11 y Deuteronomio había establecido ciertos alimentos que no se comieran, para Daniel dijo, a ver, momento, aquí nos detenemos. Y entonces él resuelve, propuso a Daniel en su corazón no contaminarse. ¿Alguna vez se ha propuesto algo? ¿Alguna vez se ha propuesto algo? Yo creo que todos, ¿no? Y más a fin de año, ¿no? Pero ¿qué es proponerse? Fíjense, y me llamó mucho la atención. Proponerse significa establecer la intención de lograr o realizar algo, implementando los medios necesarios para alcanzarlo. Es una acción reflexiva en la que una persona se fija un objetivo y se compromete a los pasos requeridos para conseguirlo. ¿Vale? Hay otra definición. ¿Qué es proponerse? Implica colocar algo antes de uno mismo y planear. Es un compromiso consigo mismo hacia un propósito específico. Me llama la atención es que proponerse es reflexionar. No es reaccionar. No es en el momento, en el momento me encuentro una aguja, me la entierro y salto. Eso es reaccionar. Eso es un reflejo. Aquí lo que Daniel está haciendo es reflexionar, y está reflexionando por la decisión que él va a tomar. ¿Cuál era la que iba a tomar? Decir, no voy, no le entro, no más no. Y ya decir no, ¿qué es más fácil? Decir no o decir sí. Daniel, ¿qué te cuesta? Daniel, ¿qué te cuesta? Pues es alimento, es bebida. ¿Qué te puede hacer? ¿No? Si lo vemos de una manera superficial, decir, pero pues Daniel camina. Si el camino parece estar lleno de flores, planito, bonito, sin piedras, sin espinas. Y entonces Daniel reflexiona. ¿Cuántas veces nosotros hacemos ese ejercicio, hermanos? ¿Cuántas veces antes de tomar una decisión reflexionamos? Cualquiera que ésta sea, porque a veces parecen decisiones sencillas, pero que tienen implicaciones muy grandes. Muy grandes. Y sin embargo Daniel se pone a reflexionar. Él, estando en desventaja, se pone a reflexionar. ¿Qué le podía costar a Daniel decir no? ¿Qué le costaba? ¿Qué le costaba? Su vida. Su vida, porque estaba despreciando al rey. La orden venía del rey, no venía del jefe de los etcétera, no, venía del rey. Y decirle no al rey, a Nabucodonosor, que en ese momento no había nadie como él en la tierra de poder. ¿Sabes qué? Pues llévenselo y dególlenlo y se acabó el asunto. Y sin embargo,
Daniel decide anteponer. ¿Alguna vez, los papás me van a entender más, alguna vez has antepuesto algo para algo a ti mismo para dárselo a tus hijos? ¿Alguna vez te has quitado algo para decir, sabes qué, no, primero a ellos? Eso es lo que hizo Daniel, pero ahorita vamos a ver qué antepuso. Y eso lo llevó a tomar una decisión: no voy a participar. No voy a participar. Entonces, el no participar de los manjares y bebidas del rey antes que su beneficio, antes que su conveniencia, antes que su oportunidad personal. No se trataba de tomar ahora lo que había, sino tomar lo que era correcto. Y a veces pensamos que tomar lo que hay ahora es lo correcto, y muchas veces no es así. No es así. Entonces, primera cosa que hace Daniel es reflexiona, piensa lo que va a hacer, lo que va a decir. Es la primera cosa que nos enseña la Escritura. Ahora, dice algo más: propuso en su corazón. Segundo concepto, el corazón es algo que representa la mente, nuestra voluntad, es decir, lo volitivo, lo que yo procedo a hacer, la voluntad, las emociones y la conciencia. Es la fuente de pensamientos, intenciones y acciones, es decir, es todo mi ser. Él antepuso a sí mismo una decisión, pero con todo su corazón, es decir, con todo su enfoque. No estaba jugando, sabía lo que implicaba, sabía que incluso le iba la vida. ¿Cuándo te has propuesto algo así? Con todo tu ser, enfocándote. ¿Cuándo te has propuesto eso? Y saben, ahí está la respuesta de que por qué fracasamos en los propósitos. ¿No? Mucha gente dice, no, voy a ir al gimnasio, y sí, se inscribe y todo, bien padre. Y a los 5 días, híjole, ¿sabes qué? Oh, ya estoy bien golpeado. Estoy todo adolorido. Hoy descanso. A los 10, ¿sabes qué? Ya no me está dando tiempo. A los 15, simplemente dejó de ir. ¿Ustedes creen que esa es una propuesta en su corazón? ¿Ustedes creen que es una propuesta con enfoque, seria? Si tú pensaste lo que implicaba, entonces tienes que tener claro que a pesar de los obstáculos, tú tienes que seguir siendo constante, ser disciplinado. Y a veces la disciplina no nos gusta, hermanos. No nos gusta la disciplina. Queremos conseguir las cosas, pero que nos la pongan en charola de plata. No nos gusta el dolor, no nos gusta sufrir. Y entonces pensamos que vamos a conseguir algo. Vamos a conseguir frustración. Pero había una tercera cosa. No solamente era una propuesta en su corazón, es decir, con todo su ser, sino que había algo más. Había algo más. No contaminarse. No contaminarse. ¿Qué es contaminarse? La contaminación espiritual es la acumulación de pensamientos, actitudes y acciones negativas que corrompen la pureza interior, alejando a la persona de su conexión con Dios y dañando su bienestar emocional y espiritual. Tú te pregunto algo, ¿qué atesoras como valioso en tu vida? Te invito a que reflexiones en esa pregunta. ¿Qué atesoras como algo valioso en tu vida? Yo creo que tú tienes cosas valiosas, ¿no? Que consideras valiosas. Seguro estoy. Tu hijo, tus padres, tu esposo, tu esposa, tu trabajo. Algo tienes que tener valioso. Algo tienes que tener valioso. Y entonces, y te lo digo porque tenemos que trabajar con convicción. ¿O tú vives la vida nada más por vivirla? Yo me levanto porque pues, se abren mis ojos y pues bueno, pues ya estoy aquí y pues ¿qué sigue, no?
Listo, vámonos. Hermanos, la convicción nos lleva a actuar. Cuando tú reflexionas profundamente en tu corazón, cuando tú reflexionas profundamente en tu corazón y sabes lo que implica la decisión que vas a tomar, entonces actúas. La convicción es acción. Daniel, fíjense, Daniel en el 1:8 dice, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. ¿Y qué quieren? Daniel se abre como libro y dice, yo soy así, yo soy Daniel es Daniel no se va a contaminar. Daniel tiene escrito aquí en su corazón las palabras no contaminarse. ¿Qué bonito? No es de, ¿te acuerdas de Salvador que decía que era de la secreta? Raúl, que decía que era de la secreta. Bueno, algo así. Daniel no fue de la secreta. Daniel dijo, ¿sabes qué? No me voy a contaminar. No me voy a contaminar. ¿Qué pasó? Daniel no solamente lo reflexionó, ¿verdad? Ahí en su habitación y dijo, no, pero a ver, ¿cuáles son las implicaciones de que yo diga que no voy a comer de los manjares y de las bebidas del rey? ¿Cuáles serían mis opciones? ¿Hasta dónde llegaría? ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Voy? ¿No voy? ¿En qué creo? El punto era ese, hermanos. ¿En qué creo realmente? Por eso es la convicción. ¿En qué creo realmente? ¿Qué te mueve? ¿Qué atesoras? Por eso te preguntaba, ¿qué atesoras en tu corazón? ¿Qué es lo valioso para ti? Porque muchas veces le preguntan al cristiano, dame tus prioridades. Y como buenos cristianos que somos, decimos Dios en primer lugar de la lista. No es cierto, hermanos, no es cierto. Y no digo que esté mal. Tenemos como prioridad la familia, tenemos como prioridad el trabajo, y en una de esas está Dios, está bien. Pero el Señor lo que quiere es cambiarnos el chip y decir, no decidas en función de las cosas externas, decide internamente, no decidas con lo que ves, decide lo que hay en tu corazón. Y saben, padres, ahí es donde yo les digo algo. Este muchacho era un muchacho de 15 a 20 años, yo quisiera saber quién fue el coach de Daniel. ¿A quién escuchó Daniel? Porque para el tamaño de decisión que tomó, no era de un niño, no era de un joven, era una decisión muy madura, enfrentándose nada más y nada menos que al rey directamente. Contra todo dice, pues si va la vida va. No importa. A ese grado es mi decisión. Díganme si no tenía una convicción profunda en su ser de saber lo que estaba eligiendo. Era elección. Y entonces lo lleva a la práctica y dice, ¿sabes qué? Así estoy. Y entonces, hermanos, dice el 1:9, Dios concedió, y ahí entonces cambian todas las cosas, pero todas las cosas de la vida de un ser humano. Dice, y Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. ¿En dónde descansa Daniel? Daniel descansaba en su propia decisión. Hombre, soy re buenazo para tomar decisiones. Mira la decisión que me aventé. Y uno decía desde acá fuera, pobre de Daniel, pero como es feria, ¿no? Y entra algo, ¿no?, en la desventaja. Cuando más desventaja hay en la situación, pero tú sigues creyendo en Dios, en tu convicción, con todo tu corazón, Dios te dice, ahí voy yo. Y entonces Dios concede a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y entonces aquí hablamos de la intervención divina a favor de Daniel, porque es la clave en esta historia, porque sin Dios no hubiera sido posible que Daniel triunfara, que Daniel pudiera no contaminarse. ¿Cuál era el objetivo? No contaminarse. Y dice,
A veces nosotros, hermanos, dudamos de que Dios se interese por cada uno de nosotros, en nuestra vida en lo particular. Ya vimos que Dios maneja la nación, ¿no? Dios le permite a Nabucodonosor conquistar Jerusalén. Dios se lo permite. Pero no solamente a nivel nación, sino que aquí vemos algo súper interesante, que Dios se interesa por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras necesidades. A veces pensamos que Dios anda de vacaciones. Ahorita en Semana Santa seguramente está en Acapulco tomando el sol. Y yo por acá sufriendo. No, Dios se interesa por cada una de nuestras situaciones. Particularmente lo que te aflige. Particularmente lo que quiere hacer de ti. Personalmente. Y entonces Él opera activamente en cada situación en nuestra vida. Y Él es el único capaz de hacer que las cosas cambien. Y dice Daniel 1 del 12 al 14: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. Y los puso a prueba 10 días. Sabes, no solamente Dios interviene, sino que te da inteligencia para contestar. Y le dio a Daniel esa claridad, porque le dice al jefe: está bien, no te preocupes, porque yo sé que, le dice el jefe, yo temo al rey porque pues, el rey es el que ha ordenado esto. Y le dice: está bien, no te aflijas. Fíjese la inteligencia y la habilidad, la perspicacia que Dios le da a Daniel para contestar. No te preocupes, dame 10 días. El 10 de la perfección. Por eso les ponen a los niños a los 10 en la escuela, porque 10 habla de perfección. 10 días, dame 10 días, y en 10 días tú decides. Y entonces Dios le da gracia. O sea, solamente cuando tú eliges a Dios, fíjate cómo te muestra a Dios cuando tú eliges ir por los caminos del Señor, aunque parezcan crudos, aunque parezcan rudos. Cuando tú eliges el camino del Señor, el Señor te da toda la inteligencia, y lo vamos a ver al final. Te da toda la inteligencia y toda la habilidad para saber responder y prevalecer en los obstáculos. Él convence al jefe del que estaba a cargo de llevarles la ración. Dame 10 días, compárame 10 días, y en 10 días tú tomas la elección. Y entonces, ¿qué nos dice esto? Que Dios no lo dejó a medias a Daniel. Dios no dijo: no, pues es que tú vas a elegir esto, pero bueno, pues yo te acompaño 5 kilómetros, ¿no? Pero son 15, y a ver, los otros 10, a ver cómo le haces, ¿no? A ver cómo le haces para solucionar. No. Dios tiene el control de principio a fin de tu vida, siempre y cuando tú elijas. Siempre y cuando tú elijas por Él, lo que Él ordena, lo que Él manda, la voluntad, su voluntad, el hacer su voluntad. No esperemos, hermanos, buenos resultados si no elegimos según la voluntad de Dios. Si tú eliges la primera puerta que se te abre, y sin haber preguntado y haber reflexionado previamente bajo la voluntad de Dios, vamos a fracasar, nos vamos a frustrar y vamos a perder. Y entonces, al cabo de 10 días, el aspecto de estos jóvenes parecía mejor y estaban más rojizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo de los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que bebían, y les daba legumbres. Pero sabes, no solamente Daniel es un ejemplo de fidelidad al Señor, de reflexión, de convicción. No solamente es eso, había 3 jóvenes más, Sadrach, Mesach y Abednego, que siguieron a Daniel. ¿Por qué crees que lo habrán seguido? ¿Qué vieron en ese joven? ¿Qué vieron? A ti, papá, a ti, mamá, ¿por qué te siguen tus hijos? ¿Qué ven en ti? ¿Qué ven en ti? Daniel era un líder. Él tomó su decisión. Él resolvió personalmente esa decisión, esa elección. No dijo: a ver, ¿quiénes se quieren aventar a la horca conmigo? No dijo eso. No dijo eso. Él resolvió en sí. Y estos 3 jóvenes, al verlo,
Dijeron, órale Daniel, vamos contigo. Vamos contigo. ¿Por qué? Porque estás en lo cierto. Porque tienes esa convicción, porque transmites. Y entonces, padres, ¿qué ve tu hijo en ti? ¿Qué ve tu hijo en ti? ¿Qué ve tu hija en ti? ¿Qué ve tu esposa en ti? ¿Qué ve? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué es lo que ve? Eso es importante. Vemos a personas. Vemos a personas que intentan resolver la vida por sus propios esfuerzos, o vemos a personas entregadas a Dios tratando de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué ven? ¿Te has preguntado qué ven en mí? ¿Qué ven en mí? ¿Qué les estoy enseñando? ¿Qué les estoy transmitiendo? Tus hijos son una esponja. Si ven al papá sentarse así, a los 10 minutos los vas a ver así. Si ven que dices tal cosa, a los 10 minutos los vas a escuchar diciendo tal cosa. Ellos son los receptores tuyos. Son como esas antenas parabólicas que dicen, ¿a dónde va mi papá? ¿Qué está haciendo mi mamá? ¿Qué dijo mi mamá? ¿Qué dijo mi papá? Pero así, mira, captan. Por eso dice la Escritura, instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará. ¿Por qué lo dice? Porque cuando eres niño te vas formando y vas formando todos esos valores, todos esos principios. Y si nosotros no tenemos esos valores y principios bíblicos, ¿de dónde crees que los va a tomar tu hijo con tanto internet del día de hoy? Con tantas redes sociales, con tanta pernición que hay. ¿De dónde crees que los va a tomar? Otra gente se va a encargar de educarlos, por decirlo de alguna manera, y de meterles ideas profanas, sucias. La mente de tu hijo se va a ensuciar, el corazón de tu hijo se va a perder, y cuando tú quieras jalar te va a costar el triple o el cuádruple, y a veces no te va a escuchar ya. Con 15 o 20 años este joven estaba tomando este tipo de decisiones. Por eso yo me pregunto, ¿quién era el coach de Daniel? ¿Qué padre estuvo? ¿A quién escuchó? A lo mejor se leía los salmos de David. ¿A quién? ¿Tus hijos no tienen a nadie más que a ti? ¿O tienen a alguien más? ¿O tienen a alguien más? ¿Tú pones la educación de tus hijos en alguien más? ¿Como padres? Pues no. Entonces, hermanos, lo que yo les invito a pensar es que en esto que sigue, dice el primer capítulo de Daniel, del 17 al 21, dice: a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey, y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró otra vez 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo allí hasta el año 1 del rey Ciro. 10 veces más, en todo el mejor. Nosotros, ¿qué le decimos al niño? A la niña: no, estudia para que seas mejor. No, estudia para que seas inteligente. Aquí la Escritura nos enseña algo. Si tú le enseñas las cosas de Dios y tú mismo sigues el camino de Dios, Dios te va a hacer como nadie. A Dios, aquí podemos ver a ese Dios que da la inteligencia. Fíjense, literatura. Tú podrías decir, no, pues es que Dios no está interesado en las cosas de literatura. Literatura, hermanos. Dios le dio a Daniel la capacidad de ser en la literatura 10 veces más apto que toda la bola que estaban ahí. ¿Cómo?
Entonces no puedes decir que Dios no está interesado en que tu hijo y en que tu hija sobresalgan en las cosas. Pero hay algo antes que hacer. Enfócate en Dios. Esa es la respuesta, enfócate en Dios. 3 pasos para que te vaya bien. Proponte en tu corazón seguir al Señor y no contaminarte. Literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Entonces no se halló ninguno, dice aquí, no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías en todo el reino. ¿Qué quieres? Para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposibles. No es, no, pues es que Dios no me quiere conceder. Y dice Dios, no te acabes en eso. Si mío es la sabiduría, mía es la inteligencia. Pero hay algo antes que decidir. ¿Sabes? Hombres se empeñan en lograr el éxito, pero solo Dios te puede hacer superior. Solo Dios te puede hacer superior. Dice Primera de Pedro 5:66. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. A veces estamos pensando en otras cosas. No, pues es que ¿cómo le voy a hacer para esto? No, y es como le voy a hacer para el otro. Y dice aquí, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. ¿Cuál es tu peor ansiedad? Y dice Dios, échamela. Dice, porque yo tengo cuidado de vosotros. Pero sabes, hay algo que hacer antes, como lo hizo Daniel. Y Él dice, humíllate. Él dice, humíllate. Y a veces no queremos ese precio de humillarnos delante del Señor. ¿Y sabes qué es humillarnos delante del Señor? Señor, soy pecador, soy insuficiente. Eso es lo que yo soy, Señor. Nada que pueda yo presumir delante de ti. Sé propicio a mi pecador. Eso es lo que Dios quiere. Humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios, para que te exalte. Para que te exalte cuando fuere tiempo. ¿Y el tiempo cuándo es? No vas a querer llegar y sentarte en la silla del rey, nomás de la noche a la mañana, sin haber madurado las cosas que Dios te quiere mostrar. ¿Cómo? A veces uno es de Hoy Express. No, sí, Señor, méteme en Hoy Express, y no aguanta uno. No aguantas ni un minuto dentro de la Hoy Express y ya estás de, uy, Señor, esto es problemas. Y el Señor dice, te dije, pues con calma. Pero humíllate, sométete a Dios, no al hombre, a Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. No se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Eso es lo que dice Dios. ¿A qué le temes? ¿Le temes a Dios? Si murió en una cruz por ti, ¿qué le puedes temer? Y entonces termino con esta ilustración, porque a pesar de que vimos 3 pasos para que nos vaya bien, propuso en su corazón no contaminarse. Hay algo, hermanos, que tenemos que tener nosotros, y es disciplina, es dominio propio. Hay una historia, una fábula, ¿no?, que es de la rana y el sapo. Dice la historia, ¿no? Estaba el sapo horneando unas galletitas. El sapo estaba horneando unas galletitas, ¿no? Y estas galletitas, dijo el sapo, huelen muy bien. Se comió una y dijo, qué ricas galletas, ¿no? Así que el sapo corrió a la casa de la rana y empezó a tocarle su puerta. Rana, rana, le dijo, prueba estas galletas que hice. La rana sale y dice, se come una galleta, ¿no? Y dijo la rana, estas son las mejores galletas
que he comido, ¿no? Y entonces, pues ya entrados en gasto, el sapo y la rana comen y comen y comen y comen una tras otra las galletitas, ¿no? Y le dice la rana al sapo, oye sapo, ¿sabes qué onda? Pues como que ya comimos mucho, ¿no? Y si seguimos así, pues nos vamos a enfermar. Y el sapo dice, tienes razón, rana, tienes razón. Mira, te propongo algo, vamos a comernos la última galletita. Y luego, hasta ahí ya le dejamos, ¿no? Entonces el sapo y la rana, ¿qué hacen? Pues se comen la última galletita, pero ¿qué creen? Voltean a ver el plato y el plato está lleno de galletitas, lleno de galletitas. Y entonces le dice otra vez el sapo a la rana, y mira ya, la última, ahora sí, la última y ya. Y se comen otra galletita, ¿no? Y entonces la rana dice, no debemos comer más, no debemos comer más. Y entonces la rana acá se quedó así como a la mitad, ¿no? Espérate, sapo, no digas eso. Le dice la rana, hay que tener, sapo, fuerza de voluntad, ¿no? Y le dice el sapo, sí, rana, tienes razón, hay que tener fuerza de voluntad. ¿Pero qué quiere decir fuerza de voluntad? Ah, dice la rana, quiere decir algo como tratar de no comerse todas estas galletitas, ¿no? Y le dice la rana, sí, eso es correcto, es como tratar de no comerse todas estas galletitas. Así que la rana puso las galletitas en una caja, está bien, las agarró, las vació del plato, las puso en una caja, las cerró y dijo, ya, ahora no comeremos más galletitas, pues ya estaba cerrada con la caja. Pero el sapo, ¿no? Pensando, dijo, pero podemos abrir la caja, rana, pero podemos abrir la caja. Y la rana dijo, no, pues sí es verdad. Entonces cogió la caja y la amarró con unas hojas. Ya. Dijo, ahora sí, no comeremos más galletitas. Y dijo el sapo, pero podemos cortar la soga y luego abrir la caja. Y dice la rana, bueno, pues sí es cierto. Entonces buscó una escalera y subió la caja en un estante muy alto. Y dijo la rana, ahora sí, no vamos a comer más galletitas. Ahora, le tocaba de turno al sapo, dijo, pero podemos poner una escalera, abrir la caja, sacarle. Y no, pues sí. Y dijo la rana, no, pues sí, ¿no? Que sí lo podemos hacer. Entonces, agarra la rana ya en su desesperación, porque dijo, pues este cuate no se va a detener ante nada. Sacó la caja, abrió la caja y le habló a las aves. Aves, vengan a comer que aquí hay un montón de galletitas. Y bajaron las aves y se dieron un festín con las galletitas. Se terminaron las galletitas. Dice, ahora sí, dijo la rana, ya no hay más galletas. Ya no hay más galletas. Y dice el sapo, sí, pues ahora sí tenemos mucha fuerza de voluntad. Y dice, en una de esas lo voltea a ver el sapo a la rana y le dice, ¿sabes qué? Yo ya me voy a hornear más galletitas. Entonces, esta historia, hermanos, nos habla cómo nuestro corazón, ante las cosas que queremos dejar porque no nos hacen bien, que queremos dejar porque sabemos que delante de Dios no hacen bien, es un estire y un afloje en nuestro corazón. Es duro, es difícil y lo podemos escalar a muchas cosas. Lo quiero dejar y me empiezo a estirar y me empiezo a forcejear. Es muy difícil, hermanos. Eso es una historia, pero las historias se van escalando, tristemente. Y vemos gente sufrir precisamente por eso. Porque esas galletitas son tan ricas y nuestra debilidad es tan grande y nuestra esa propensión que tenemos a veces nos maniatea de tal manera que hace de nosotros lo que quiere. Y ese es pecado. El pecado se señorea, dice la Escritura, de nosotros, se vuelve amo de nosotros. Y cuando tenemos esas cosas sufrimos mucho.
Y terminamos como el sapo diciendo, ¿sabes qué? Yo me voy a hornear más galletitas porque la fuerza de voluntad a mí no me convence. Es triste. Es triste. Daniel era muy joven para tomar esas tremendas decisiones. Sin embargo, ese núcleo, esa cohesión que tenía con Dios es lo que lo hizo subsistir. Y cuando vayamos ahondando en la historia, nos vamos a dar cuenta de la convicción tan profunda que él tenía en Dios. Yo me pregunto cómo llegaste a conocer a tus 15 y 20 años de esa manera a Dios para plantarte y decir, no me voy a contaminar y voy a hacer lo que tenga que hacer y me voy a enfrentar a quien me tenga que enfrentar, pero no voy a traicionar a Dios. Es impresionante. Yo le sigo preguntando a Dios, dame claridad cómo Daniel lo hizo, porque a veces yo no puedo. A veces caigo. A veces soy maniatado por el pecado. Y me frustro. Pero obviamente los hijos de Dios caen y se vuelven a levantar. Entonces, yo te invito a que pienses en eso. Y dice Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y entonces Daniel, les decía yo, que vivió más de 80 años, superó 2 imperios. Dice la Escritura, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, para siempre. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres tomar buenas decisiones? ¿Quieres ser bendecido, bendecida por Dios? Proponte en tu corazón no contaminar. 3 cosas para que te vaya bien. Proponte en tu corazón no contaminar. El mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa, lo que vemos pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, te agradecemos.